Teníamos más de 300 esfedepales que ganaban más de lo doble que un policía, normal, local, que tenían una serie de privilegios, pero con el tiempo fueron metiéndose con los grupos criminales. ¿Alguna vez has sentido que tu vida ha estado en riesgo, en peligro? ¿Has tenido miedo, alcalde, alguna vez? ¿Qué tal, amigos? Estamos en una emisión más de Enamorenándonos. Amigo Jesús, secretario general del Comité Ejecutivo Estatal, estamos muy contentos. Amigo Rudel Oliva, presidente del Consejo Estatal de Morena, un episodio más de Enamorenándonos. Y hay un tema que me gustaría compartir con la militancia, con la audiencia. Es este trato que se está dando a nuestros compatriotas en Estados Unidos. Estos migrantes que han ayudado a construir esta gran nación como lo es Estados Unidos. 40 millones de mexicanas y de mexicanos viven del otro lado de la frontera. Sin embargo, la política migratoria ha sido un tema que debe de revisarse y que debemos de cuestionar. Recientemente un ciudadano guanajuatense de Silao, aquí del municipio vecino, a manos del ICE, en custodia del ICE, José Guadalupe Ramos Solano, este compatriota bajo la custodia del ICE. No debemos de permitir este trato que se le está dando el ICE a estos mexicanos migrantes que están tratando de buscar el sueño americano y se están encontrando con una pesadilla porque los están tratando como a delincuentes. Así y es. No son delincuentes. La presidenta Claudia Sheinbaum fijó postura hace unos días donde también condena este compatriota a manos del ICE. Refrendando precisamente este llamado a cuidar las políticas exteriores, sobre todo de migración en cualquier país, sobre todo atendiendo los derechos humanos. Pero bueno, amigos, un tema muy delicado, hay que darle su espacio necesario, lo podemos seguir hablando. Hay que recordar que hoy tenemos un invitado de lujo. Recordarles también a la gente que nos sigue que les dé like, que compartan en sus redes sociales, que nos dejen en las cajas de comentarios todo lo que quieran que hablemos aquí. Y antes de irnos con este invitado de lujo, el primer alcalde que nos visita aquí de Morena en Enamorenándonos, sus redes sociales, mi querido secretario general. Mis redes sociales, Jesús Ramírez Garibay, en todas las plataformas de Facebook, Instagram, TikTok y X. Entonces, síganos para que también nos digan qué invitados quieren que sigamos invitando a este programa que debe constituirse como un espacio de difusión de temas actuales, pero también para que discutamos y informemos a la militancia, además del periódico Regeneración y las revistas de la revista Conciencias, y que vean la mañanera como instrumentos para contrarrestar la narrativa de la derecha que está mal informando a la gente de lo que están haciendo los gobiernos de la Cuarta Transformación, en especial el de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Así es, ahí me encuentran como Ramón Rudel en mis redes sociales. Y bueno, antes de decirles el nombre del alcalde que nos acompaña, vamos a un corte y ahorita regresamos. Vamos a un corte. Amigas y amigos, continuamos con este capítulo de Enamorenándonos. Tenemos el gusto de tener al presidente municipal de Celaya, mi amigo Juan Miguel Ramírez Sánchez. Es el primer presidente municipal que invitamos a estos programas y nos gustaría conocer un poco de tu parte política, pero también de tu parte académica. Sabemos que eres escritor, que escribes historia, que escribes poesía, que has hecho otras cosas además de
de llevar las riendas de un municipio tan importante como Celaya, que hasta hace no mucho, a mí la verdad me daba miedo ir a Celaya por todo el clima de violencia que se vivía, pero me gustaría que le contaras a la audiencia, a la militancia, cómo te has sentido en este proceso de ser el presidente municipal de uno de los principales municipios del estado. Fíjate que, gracias Jesús, fíjate que me siento muy bien, me siento muy contento por lo que hemos realizado, porque nosotros cuando llegamos, Celaya era la mayoría de veces por años, por trienios, la ciudad más violenta de México, y muchas veces era la ciudad más violenta del mundo. Entonces, después de un año, 8 meses, nosotros hemos transformado Celaya. Somos el municipio que ha bajado un 70% los índices de homicidio, que es en todo México, solamente Celaya lo ha logrado, porque hemos hecho una serie de cosas, no solamente por una cuestión de seguridad, que tenemos un buen secretario de seguridad, que es prestado de Sedena, es un coronel. Yo le platico que yo decía, coronel, ¿y qué es eso? ¿Qué quiere? Entonces me dicen, después de coronel sigue general. Y dije, no, pues ese sí lo queremos. Y luego tenemos de policía también un elemento de Sedena, que es teniente coronel. Y ellos dos han sido muy buenos, pero aparte las relaciones que se tienen con la misma Sedena y con Guardia Nacional, los cargos que tenemos de secretario y de director nos permite que se lleven muy bien, que haya mucha cooperación, y eso mismo pasa con el gobierno estatal. Nosotros tenemos gente que tiene un nivel desde el punto de vista militar muy muy bueno, y ellos vienen de lugares, por ejemplo, el coronel viene de Yucatán, estuvo en Yucatán, donde fue todavía sí es uno de los estados más seguros. Claro, ¿sí? Entonces, pues estamos, pero nosotros tenemos varios proyectos también alrededor de la seguridad. Así es, yo creo que estoy seguro, es un alcalde 24/7. Creo que los principales problemas de Celaya los has atendido, este tema de inseguridad que les adolecía, y sé que has trabajado en muchos ámbitos. Antes de que nos platiques, porque sé que estás trabajando en cultura, en deporte, y le estás dando otra cara completamente a Celaya. En 2 años yo creo que es muy poco tiempo. Ahorita te pregunto si hay reelección o no, si no te llevo para León porque estás haciendo bien las cosas para proponerte por allá, pero sé que eres escritor, tienes 11 libros escritos, tienes también arte, eres muy amante del arte, de la cultura. Platícanos un poquito esta faceta, mi querido alcalde, de estos libros. ¿Cuál es el que más te gusta? ¿Algún libro que le recomiendes a la gente que nos esté viendo? Fíjate que a mí me gusta mucho, tengo 2 libros sobre Ignacio Ramírez el Nigromante. Okay. Uno lo terminé en 1997, se publicó, y luego un grupo del Estado de México me pidió autorización para que hicieran una segunda edición, les di permiso, y entonces es un libro que tiene miles de copias, vamos a decir así, ¿no? Sí. Y ese me gustó mucho porque Ignacio Ramírez el Nigromante es un intelectual, pero de primera. Sí. Entonces cuando me preguntaban qué onda con Ignacio Ramírez, sobre todo la gente que es culta, y me decían, no, Ignacio Ramírez es el Voltaire de México, es esto, mexicano. Y yo no lo conocía bien, me gusta mucho la historia, soy un adicto a las cuestiones históricas, pero yo no lo leía bien. Entonces me fui metiendo y conseguí sus biografías. Hay una biografía, la primera que hizo Sosa, un escritor en el siglo XIX, hizo su primera biografía, y hay una segunda biografía también muy buena de uno de sus alumnos de Ignacio Ramírez, que es Ignacio Manuel Altamirano, que fue su alumno, y hizo una segunda biografía. Y luego yo tuve contacto con el maestro Alfonso Sierra y Partida,
y él era muy amante, hizo una biografía también de El Nigromante. Entonces eso me llevó a recopilar la información. Hay un consejo que hizo varios libros de él, recopiló casi su obra. Entonces me empecé a leerla, a hacer notas, a hacer trabajo, a hacer pequeñas reflexiones, y hice el primer libro de Ignacio Ramírez, partiendo no solamente de una cuestión de biografía, sino partiendo de cómo la actividad de uno influye en la sociedad, pero cómo la sociedad influye en uno. Entonces hablaba de la historia y iba metiendo a algunas cuestiones biográficas de Ignacio Ramírez. Entonces hablaba de historia. Por ejemplo, él nace en San Miguel Allende, Guanajuato, pero cuando él nace, León, Guanajuato era una comunidad. San Miguel Allende era un emporio y León, Guanajuato era una comunidad chiquita. Entonces voy viendo ese tipo de cosas, cuántos habitantes tiene, cuál es la riqueza que genera, por ejemplo, León, por ejemplo, San Miguel de Allende, cómo está la situación a nivel estatal, quién está gobernando, etcétera. Entonces voy poniendo a Ignacio Ramírez en ese contexto, y así hice este libro. Y luego después, al final de este primer libro, tenía 3 artículos. Uno que habla sobre el capital y el trabajo, que es muy importante porque eso le permite después a la gente hablar de los derechos sociales y sacar el artículo 123 constitucional. Y así entonces estuve con Ignacio Ramírez viendo estos artículos. Hay un discurso muy bonito. Él fue también, como fue a lo que antes eran el Distrito Federal, ¿cómo se llamaban? No eran presidentes, no eran jefes de gobierno. Él fue como el presidente, el gobernador del Distrito Federal por un tiempo pequeño, e hizo una intervención muy bonita sobre Hidalgo y la independencia. Y entonces lo que yo traté de hacer ya después en este segundo libro, que ya tenía más conocimientos, que ya había leído más, fue precisar cosas que sentía que no estaban muy precisas, y esos artículos meterlos dentro de esta idea que siempre he tenido, la influencia del medio en uno y uno en el medio. Presidente Juan Miguel, me gustaría regresar un poco a qué atribuyes la reducción de estos índices de violencia con las cuales te encontraste al llegar a Celaya. ¿Qué ha hecho tu gobierno? He visto los Esperanzarte y que has hecho, digamos, tus políticas públicas, el deporte, la cultura. Platícanos un poco de eso, de cómo le hiciste para que Celaya sea ahora, de ser uno de las ciudades más violentas del mundo, más peligrosas, ahora sea una de las ciudades más seguras también de México. Fíjate que te decía que se debe a la gente que está ahí y a tomar una serie de decisiones. Nosotros teníamos muchos policías federales, FEDEPALES le decíamos, que cuando se crea la Guardia Nacional y otras organizaciones, muchos de estos ya no regresan ahí y se les liquida y ellos consiguen trabajo en otros lados. En Celaya teníamos más de 300 FEDEPALES que ganaban más de lo doble que un policía normal, local, que tenían una serie de privilegios, pero con el tiempo fueron metiéndose con los grupos criminales, pero es como que se dividió, unos para un lado, otros para otro lado, y otros se dedicaban a robar o a tomar, y cuando terminaban de tomar les faltaba dinero, pues salían y asaltaban a la gente y se volvían a seguir, etcétera. Entonces, lo que primero que hice, el primer día que hice, fue despedir a 360 policías FEDEPALES. Entonces eso ayuda mucho porque hace unos cuantos meses nos piden a todos los municipios que depuremos la policía,
Pero yo entre mí dije, pues sí, cómo no, lo hacemos, pero nosotros ya habíamos depurado por la policía el primer día que llegamos, y desde 360 más o menos que corrimos, ahorita tenemos como 430 y tantos policías corridos, o sea, con estos, con los de antes y con los de ahora, o sea, nosotros hemos estado haciendo una depuración permanente, pero nosotros somos el municipio que mejor le paga a los policías en el estado de Guanajuato y somos uno de los 10 municipios de cerca de 2.500 que mejor del país, que mejor le pagamos a la policía y donde tienen las mejores prestaciones sociales para los policías. Entonces se van combinando una serie de cosas y si le sumamos esto que tenemos una política de cultura que le llamamos Esperanzartes, que es la creación de centros de cultura en las comunidades y en las colonias populares. Nosotros llevamos 58, este miércoles llevamos el 59 y para la otra semana tenemos el 60 Esperanzarte, 60 centros de cultura donde aproximadamente vamos a tener como unos 9,000 personas que atendemos diariamente. Eso es lo que la presidenta de la República llama atender las causas que originan la violencia, y creo que lo estás haciendo bien. En el tema del deporte también he visto por ahí que también estás haciendo mucho en el tema del deporte. Sí, hicimos una política deportiva de creación de ligas en las colonias populares y en las comunidades. Llevamos 43 ligas, si no me recuerdo, pero una liga se constituye a partir de 10 equipos. Tenemos ligas de 30, 40 equipos que se constituyen, pero a cada equipo, cada vez que hacemos una liga, a cada equipo que participa en la liga, le damos, si son de béisbol, entonces le damos bats, y le damos pelotas de béisbol. Si son de fútbol, le damos 2 pelotas buenas de fútbol que les duren. Si son de básquetbol, igual. Y aparte de eso, tenemos un presupuesto social que hoy tenemos, si mal no recuerdo, 90 millones de pesos solamente para poner luz, reacomodar, o sea, no construir, sino reacomodar, pintar, reacondicionar. Si están mal, por ejemplo, los aros de los básquetbol y no tienen redes, pues los quitamos, les ponemos nuevos, acomodamos. O sea, es reacomodo, no edificación, porque una cancha te puede costar 10 millones de pesos, etcétera. Nosotros no estamos, principalmente estamos reacomodando. Y en algunos, conjuntamente con la ciudadanía, estamos haciendo baños para que, pues ahí, baños de hombres y de mujeres. Entonces tenemos 90 millones de pesos exclusivamente para esas cosas, no para construcción, sino para adecuación de todo eso. Entonces tenemos también miles y miles de personas jugando. Los sábados y los domingos tenemos los campeonatos, en muchos lugares tenemos aparte un campeonato de fútbol y de básquetbol de los barrios de Celaya, y entonces ahora vamos a competir, el que gane el campeonato de los barrios de Celaya va a competir con los campeones de las comunidades. Fíjate que yo reconozco mucho este trabajo, sé que estás atendiendo las causas y estás dando vida, alma y corazón, porque otra vez Celaya sea la puerta del Bajío y que sea bien vista a nivel nacional, se está viendo obviamente. Luchar contra el crimen organizado, contra la inseguridad no es fácil, yo reconozco mucho en ti esa valentía. Mi pregunta es, ¿alguna vez has sentido que tu vida ha estado en riesgo, en peligro? ¿Has tenido miedo, alcalde, alguna vez? Fíjate que no me gusta contar cosas de este tipo, pero llegó un momento en que, por ejemplo, yo iba a una actividad y pues me paro, y entonces tú en lo que empieza, pues tú empiezas a ver la calle. Muchas veces nosotros hacemos nuestras actividades a las 7:30 todos los lunes y hacemos un festejo. Por ejemplo, a las 7:30 el sábado hicimos el aniversario de don Benito Juárez, que fue cuando murió. Entonces pues a las 7:30 está solo. Y cuando yo llegaba al principio, entonces veía solo, y luego de repente veía gente medio caminar rápido, pues la gente camina rápido. Entonces me asustaba. Entonces lo que hago ahora es que regularmente, y yo no
no me hacen a mí mis discursos, y cuando llevo discursos es porque soy muy preciso, etcétera. Entonces con mi equipo yo acomodamos rápidamente el discurso. Entonces, como no me gusta llevar discursos y como me siento bueno en historia, entonces como son cuestiones, entonces yo llego y leo tantito y ya me acomodo. Entonces lo que hago ahora es ya no pensar. Entonces yo llego, me paro en lo que dura y está solo, por poner un ejemplo, pero así me pasan muchas cosas en muchos lugares. Entonces lo que hago es estar pensando en qué voy a decir primero, segundo, tercero. Entonces yo que regularmente digo, les voy a platicar 3 cosas y una conclusión. Pero yo ya tengo la idea general de 1, 2, 3. Entonces para precisarla bien, te tienes que concentrar y ya no tienes que pensar en que pueda llegar corriendo alguien a van a hacer algo. Entonces así he quitado ese temor. A mí me gustaría preguntarte, se dio por ahí un diferendo con la gobernadora Livia García en este reparto del recurso de la deuda de los 4,000 millones, donde nosotros desde el Comité Ejecutivo Estatal vimos que había un trato diferenciado hacia los municipios gobernados por Morena. Tú lo dijiste públicamente que el dinero que le dieron a Celaya no se correspondía primero con la importancia del municipio ni con las necesidades, pero también con la cantidad de población que tiene. Al final sí le dieron porque también la gobernadora decía que no había habido los proyectos suficientes como para haberle dado más recursos a Celaya. Fíjate que nosotros siempre dijimos que eso era falso, que nosotros habíamos dado los proyectos. Los proyectos, y le dijimos a ella, no, es que nosotros dimos los proyectos. Y teníamos proyectos alternativos. Nosotros, por ejemplo, para proyectos cotidianos la deuda se dividió de 8,000 millones de pesos, se determinaron 4,000 millones de pesos para obra. De esos 4,000 se dividieron en 2,000 pesos para obra pequeña, entre comillas, y para obra grande. En obra pequeña nosotros metimos como unos 140 validados proyectos. Entonces ella me decía que habían metido 30 y tantos, una cosa así. Yo decía que no, que no tenía toda la información completa, porque nosotros lo teníamos validados y se los enseñamos, se los entregamos. Y nos estaba dando como 70 millones de pesos para esos proyectos de menos de 2 millones. Y menos de 2,000 millones, Sí, se dividió entre 2,000 y 2,000 millones. Y luego nosotros tuvimos la diferencia, un poco, ella pues tenía su posición, yo le cada vez que la veía o que platicaba, le decía, es que no tiene la información completa. Y entonces ella decía, no, pues sí la tengo, ¿verdad? Pero no, lo que pasa es que las reuniones de ese periodo eran muy constantes. Entonces hoy llevábamos y mañana lo de hoy pues ya era distinto. Cambiaba. Entonces ella se quedaba con lo de antier y entonces decía lo de antier y no le informaban tan rápido, porque así pasa, no es tan fácil. Yo lo entendí, pero nunca traté de pelear con ella, sino siempre traté de decirle nuestra posición con todo respeto, y yo le decía, no puede darnos usted eso porque nosotros somos el segundo municipio más importante de Guanajuato. Así es. Y el dinero que se va a pagar, ahorita no se va a pagar, pero alguien lo tiene que pagar, y los que generamos más riqueza, los que tenemos el Producto Interno más bruto, más grande, después de León es Celaya. Entonces nosotros vamos a pagar ese dinero, porque el gobierno, ¿con qué los paga? El gobierno estatal, ¿con qué los paga? Si ellos no generan riqueza. Entonces son los impuestos de nosotros, son los recursos que nosotros generamos, etcétera. Y yo por eso le insistí mucho. Se hizo viral hasta a nivel internacional. Claro. Alguna gente me decía, no, oye, pero ¿cómo te peleas con tu gobernador? Yo le decía, yo no me peleo con ella, yo estoy precisándole y voy a seguir insistiendo, porque antes se tenía la costumbre de que si el gobernador en su caso, es por primera vez gobernadora, decía algo, nadie decía nada, aunque estuviera mal. Yo dije, no, yo no soy de ese tipo de políticos. Si algo está mal, o si yo siento que está mal,
yo lo voy a decir porque yo vengo de la academia, yo vengo de las universidades, una universidad es un universo donde cabemos todos, y por lo tanto todos tenemos opinión y podemos diferir, pero damos nuestra opinión, etcétera. Entonces yo con esta idea estuve, insisto. Ahorita, si mal no recuerdo, por ejemplo, de ese dinero nos están dando como 130 millones de pesos. Ya. O sea, de 70 a 130, pues ya van como 60 aparte más. que son los intereses de los celayenses, no los que tú representas, no llevas para allá la lana. Sí. Y nosotros lo hemos dicho y lo reiteramos, la gobernadora Livia García, en este reparto de los 4,000 millones, aunque ella diga que no y lo niegue, hay un componente electoral. Recordemos que viene la elección y que ella quiere apuntalar a los municipios donde no gobierna el PAN y quiere conservar donde el PAN gobierna. Entonces tiene, a través de este programa de Manos a la Obra, pues va a querer resaltar algunos municipios. Y sí está maltratando a municipios como Celaya y otros municipios gobernados por Morena. Pero yo quisiera preguntarle a Juan Miguel, ¿qué viene para Juan Miguel en 2027? Terminas tu periodo como presidente municipal. ¿Qué has revisado en tu fuero interno? ¿Qué has visto? ¿Vas a apuntarte para la elección consecutiva? ¿Vas a buscar algún otro espacio de participación política? Porque, bueno, creo que de haber sido académico durante muchos años, ahora como político, bueno, también militaste muchos años en la izquierda, fuiste fundador de varios movimientos, anduviste mucho tiempo también en la política de una manera de activismo, en el activismo político. Ahora como gobernante, como político gobernante, ¿qué viene para Juan Miguel Ramírez Sánchez para que también la audiencia y la militancia lo sepa? Fíjate que esta es una pregunta que me están haciendo desde hace ya meses, y yo he insistido en que yo veo una elección muy anticipada, porque apenas llevamos en este momento, si es un año, 8 meses, yo creo, más o menos, llevamos un año, 8 meses, y todavía falta un año, 4 meses, casi la mitad. Entonces yo no me veo ahorita todavía diciendo que voy por una cosa, voy por otra cosa. Yo he dicho y lo voy a hacer, que hasta cuando sea el momento, yo determinaré si decido o no decido, pero entre más tiempo dure, para mí es mejor, porque eso permitirá que la gente, que la ciudadanía se dé cuenta de que si puedo seguir con su apoyo, si me van a dar el apoyo, y yo también puedo darme cuenta. Yo vine porque quiero ayudar. Entonces, si yo ya estoy ayudando y la gente cree que no lo estoy haciendo bien, yo no tengo derecho a reelegirme, por poner un ejemplo. Pero si después lo veo, yo con todo gusto sí lo haría, pero yo creo que sería septiembre, octubre cuando marquen los tiempos. Y aparte es un registro. Después del registro todavía deciden si va a ser o no va a ser. Entonces esto puede ser hasta diciembre. Entonces yo no voy a luchar por una posición, yo no me voy a mover más por una posición, y yo quiero decirles que a todos los compañeros que aspiran a algo, que veo que aspiran a algo, les doy el mismo trato a todos para que todos tengan el piso parejo y que decidan. Entonces la gente me dice, oye, pero tú, ¿por qué les dejas hablar? Por ejemplo, el 15 de mayo hicimos una reunión con 10,000 profesores y hubo gente que me dijo, oye, no los dejes hablar, ellos son tus contrincantes futuros, etcétera. Y dije, ¿cómo crees? ¿Cómo voy a andar yo pensando en eso? Digo, si todavía ni año y medio va, y yo dejo hablar a todo mundo en mis mítines, etcétera. Ustedes saben que no es fácil organizar cosas. Entonces nosotros, imagínense, 10,000 profesores,
que nosotros organizamos con los recursos, obviamente, del municipio, etcétera, y me piden que no deje hablar a gente. Dije, no, hombre, todo el mundo hable. Y ahí estaba todo. Y así sigo haciendo. No voy a hacer yo, no le voy a dar un codazo a ningún compañero, no voy a hacer nada, y voy a esperar los momentos. Y si se da, qué bueno, estaré listo para enfrentar un nuevo reto. Y si no se da, pues está bien. No, yo no me siento un político profesional. Nos queda claro la calidad de ser humano que eres, alcalde. Recordamos cuando nos conocimos ahí en Cortázar en una visita que tuvimos, y creo que no has cambiado, siempre has sido ese ser humano. El tiempo nos queda corto, amigo. Alcalde, antes de despedirnos, tus redes sociales. Fíjate que son las de mi municipio, okay. Municipio de Celaya, y ahí ya sale de toda mi información, o presidente Juan Miguel Ramírez Sánchez, y ahí sale toda la información. Pues amigas y amigos, fue una charla muy rápida con el presidente municipal Juan Miguel Ramírez Sánchez. Vamos a invitarlo en otra ocasión porque hay mucho por hablar. Temas. Celaya para Morena es un municipio muy representativo por el tamaño, por la gente que votó por una alternancia en 2024. Es un bastión ahorita para Morena, y entonces hay muchas cosas que la ciudadanía debe saber para que ellos hagan esta diferenciación, cómo gobierna Morena y cómo lo hace el PAN, y a partir de ahí pueda esto tener efecto en otros municipios. Agradecerte la presencia en este programa de Enamorenándonos, y no va a ser la última vez que estés por aquí con nosotros. Agradecerte el que estés aquí con nosotros, y decirle a la audiencia que vean las redes sociales del municipio de Celaya para que vean todo lo que está haciendo el presidente municipal Juan Miguel Ramírez Sánchez y la administración municipal morenista de Celaya. Así es, pues nos vamos a reconocerle todo el trabajo al alcalde y a su gente, a su equipo. Gracias, y bueno, seguimos trabajando por la cuarta transformación. Ahí estamos, denle like y compartan. Nos vemos en el próximo capítulo. Con esperanza, con fuerza y con organización, Morena crece, Morena.